maestro. El día de hoy les vamos a presentar lo que es la metodología para la solución de problemas. Bueno, esta sección se trata de estrategias para ejercitar sistemáticamente de manera clara y coherente las soluciones. Bueno, para empezar hay que saber primeramente qué es una metodología. Un método y técnica es plano o rutina que define y dirige acciones para resolver algo. Bueno, para resolver cualquier tipo de problema debemos saber qué contiene. En este caso, tenemos que identificar cuál es la situación inicial, que significa que son valores de entrada, por lo que tenemos que ver qué nos pide primeramente el problema. Después tenemos que ver qué proceso puede ser adecuado para esto, ya que existen condiciones o alternativas de solución para que llevemos todo esto a la fase final, que es la situación final, que son los valores de salida. Y así esto nos va a dar los resultados que deseamos. Bueno, después implica desarrollar nuestra imaginación y creatividad, ya que esto necesariamente es para definirlo con claridad y que las otras personas nos puedan entender y puedan tener resultado igualmente. Bueno, estos temas se dividen en tres, que es identificación del problema, el análisis del problema y la implementación de la estrategia de solución. Más adelante mis compañeros les van a explicar detalladamente estos problemas. La primera etapa para la solución de un problema es la identificación del problema. Esto es especificar la situación o estado inicial y estado final del problema. La metodología para identificar el problema es leer el enunciado o plantear el problema, plantear una serie de preguntas acerca de este y responder esas preguntas, determinar el estado inicial y estado final del problema y la delimitación del problema. En el libro viene un claro ejemplo sobre esto, en la que el problema es que una sociedad, una comunidad quiere saber cuántos litros de agua puede contener un cilindro. Y las preguntas que se hicieron fue las longitudes que tiene este cilindro, el radio la medida que tiene el radio del cilindro y la altura de este cilindro. El estado inicial es la obtención del valor del radio y de la altura del cilindro. El estado final es la obtención del volumen de este cilindro. Y la delimitación del problema fue que no es necesario hacer una conversión de unidades, ya que el volumen se representa en metros cúbicos. La segunda etapa para la solución de un problema es el análisis del problema y planteamiento de alternativas de solución. Para esto es recomendable dividir las tareas e identificar las que te pueden ayudar a solucionar el problema. El análisis consiste en identificar los valores iniciales, los valores de salida, los factores a considerar como las alternativas de solución, y la delimitación del problema. En el libro viene un claro ejemplo sobre esto. El problema es saber la distancia entre dos puntos en un plano. Los valores iniciales de este serían las coordenadas de los dos puntos en donde se ubican. Los valores de salida serían ya la obtención de la distancia entre estos dos puntos. Las alternativas de solución serían trazar estos dos puntos en una hoja cuadriculada y sacarlo con regla, o bien utilizar la fórmula para sacar la distancia entre estos dos puntos. La delimitación del problema sería los puntos ya trazados en el plano.
Buenas tardes, profesor Díaz. A mí me tocó la implementación de la estrategia de la solución. En esta tercera etapa ya pasaremos a la elección de una alternativa o el diseño de algún algoritmo. Esta parte consta de de tres etapas, que es leer los datos de entrada, primero, el segundo es procesar los datos y lo tercero es escribir los datos de salida o escribir los resultados. La primera parte es que tenemos que decidir, leer bien lo que está escrito o lo que vamos a poner, porque en algunos casos puede llegar a cambiar o alterarse. Es por eso que tenemos que leer bien en esa primera parte para no poder confundirnos más adelante. Estos datos de entrada se escriben, son nombres de variables que se van escribiendo separadas por comas. La segunda etapa, que es desarrollar los datos, tenemos que escribir una variable, aquí una variable, y a un lado con la flecha de proceso poner la expresión. Aquí se refiere que la expresión va a tener que dar el significado o el proceso para poder llegar a la variable o en sí el significado. La tercera parte es escribir los datos de salida o el resultado. Que para que no es tan difícil esta parte, pero sí tiene que ser de manera ordenada, porque si no, pues no sabríamos cómo llegó ese dato hasta ahí. En esta parte desarrollaremos la solución. Ya usaremos la metodología que estuvieron explicando mis compañeros anteriormente y yo hace un momento. Y pues resolveremos un problema simple, pero yo creo que dará a entender lo que nos está tratando de decir el libro. Después usaremos la primera, identificación del problema, el análisis del problema, el diseño del algoritmo, que constaba de tres partes: el leer los datos de entrada, el otro es procesar los datos, y el último que era escribir los datos de salida o resultados que tuvimos al hacer esto. Entonces, como primero vamos a ver el problema. Trata de resolver el problema. Bueno, aquí dice el problema. Deseamos calcular el promedio final de un alumno con las calificaciones de 3 exámenes parciales. Aquí primero vamos a utilizar la primera, identificación del problema. Lo que tenemos que hacer acá es hacernos preguntas acerca de cómo se tiene que hacer esto, cómo vamos a calcular las tres promedios, cómo vamos a calificarlos, así. Después de ahí establecemos lo que es las tres primeras calificaciones y lo que pudo haber obtenido o lo que obtiene así con las tres calificaciones. Después vamos al análisis del problema, que aquí ya es como más o menos todo lo que logramos hacer. Primero vamos en el estado inicial, las tres calificaciones que todavía no estaban evaluadas. Después al estado final, que es el promedio, lo que tienen sumando esos tres parciales. Y al último la alternativa de solución, que es lo que nos ayudó a hacer el promedio. De aquí el algoritmo, pues aquí, como anteriormente se les había dicho, ya ponía yo la primero, leer yo creo que el examen. Abajo, procesar los datos, cómo hizo para llegar al resultado. Evaluación de la solución. Al concluir estas etapas, es necesario saber y comprender una forma de verificar los hechos, respondiendo correctamente lo siguiente. En el punto número 1 serían: los datos de entrada están complementados, se conocen como valores y unidades. El segundo sería: las etapas de procesamiento de los datos pueden llevar a cabo sin que haya
errores, lógica y procesamiento. En el tercer punto nos selecciona que son los datos de salida son esperados, están compuestos, se conocen sus unidades